Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Una idea a la vez. Hoy es un episodio muy especial porque tenemos una nueva entrevistada en este ciclo de entrevistas que vengo haciendo. Ella es Blanca, es creadora de Una Octava Poesía y vamos a hablar un poquito de creatividad, de introspección, de cómo crear un negocio a partir de la sensibilidad, que ella lo tiene como súper aceitado. Así que bienvenida, un gusto tenerte aquí. No, muchas gracias a vos, Guada. Yo estoy súper feliz de estar en este espacio, sobre todo porque creo que quizás hablar de la creatividad y escritura es algo que a veces nos cuesta mucho, sobre todo cuando pensamos en el terreno de negocios o de crear emprendimientos. Entonces, no sé, estoy súper emocionada por la plática que vamos a tener. Bienvenida. Bueno, primero te invito a presentarte, a qué te dedicas, para quien no te conoce, qué es lo que hace Blanca en su trabajo y en su vida creativa. Pues a mí me gusta decir siempre que soy coach de escritura creativa. Porque más allá de enseñar a escribir, creo que no se puede realmente enseñar a alguien a hacerlo, porque ya todos traemos la capacidad de escritura. Yo lo único que hago es acompañar a las personas, potenciar la habilidad que ya existe en todos y en específico me centro sobre todo con mujeres. Entonces guío la escritura de mujeres y les acompaño a conectar con su escritora interior. Esa vocecita que a veces por temas de autosabotaje, por temas de un sistema que nos ha hecho creer que no podemos escribir, simplemente no escribimos. Entonces ya van 2 años que me dedico full a mi negocio de escritura. Por consiguiente, creo que he aprendido un montón en cuanto a creatividad y sobre todo cómo quitar mis miedos en torno a decir trabajo de la escritura, porque al fin y al cabo tenemos como este pensamiento de no soy escritora, se necesitan ciertos elementos para ser escritora, entonces actualmente dirijo un club de escritura, ya somos más de 70 mujeres de toda Hispanoamérica escribiendo juntas cada mes y pues aparte de eso me dedico a guiar trabajo personalmente con diferentes mujeres en temas de edición, de revisión o incluso en temas introspectivos de escritura, porque al fin y al cabo la escritura tiene muchísimos objetivos y metas que se pueden desarrollar. Me encanta. Contame cuál fue el traspaso entre yo escribo y disfruto de la escritura y esto puede ser un trabajo y puedo vivir de esto. Ok, pues creo que como un montón de personas, yo nunca, desde chiquita, nunca me vi trabajando para otra persona. Porque para empezar yo sentía que mis sueños eran muy valiosos como para dejarlos de lado. Entonces nunca estuve dispuesta, honestamente, a trabajar por los sueños de alguien más, porque yo ya tenía los míos propios. Entonces siempre yo he dicho que mi trabajo soñado es vivir de leer. Por el Claro, momento me no encanta. he logrado vivir de leer, pero he logrado mi trabajo vecino, que es vivir de escribir. Creo que este traspaso se dio luego de la pandemia. Yo estaba trabajando en otras áreas, porque no solamente me dedicaba a la escritura como tal. Yo de base estudié comunicaciones, ciencias de la comunicación, con un enfoque en publicidad y mercadeo. Sin embargo, saqué una maestría en escritura, creatividad y estilo, porque mi carrera de base tiene conocimientos tanto de escritura, literatura, como otras áreas. Entonces yo en pandemia estaba en este limbo de obviamente trabajar en cuanto a algo que pues diera como ganancias inmediatas, sin embargo no era feliz. Y justamente en pandemia, como estaba tan sola, dije, me voy a volcar a la escritura 100%. Entonces comencé a compartir más consciente, intencionadamente, mis escritos en redes sociales, específicamente en Instagram, y de la nada comencé teniendo 100, luego 500, luego 1000, y de un día a otro la comunidad eran de 180,000 personas. Y ahí me di cuenta que cuando una escribe desde la sensibilidad y desde lo real, la gente conecta. Ahí fue también cuando me di cuenta que había un espacio que no estaba siendo atendido en la escritura. Y es qué pasa con toda esta gente, estas mujeres que quieren escribir, pero no saben por dónde comenzar.
Qué Porque ya hermoso. teniendo, sí, ya teniendo como este, habiendo estudiado en un espacio académico de escritura, yo entendía que la escritura se nos ha vendido como algo solamente para unos cuantos. Ujú. Entonces, para mí era muy difícil y estaba muy peleada con esta idea, me enojaba que se nos haya enseñado eso, o sea, que desde el espacio académico se nos diga que solo unas personitas pueden acceder al conocimiento y fue ahí desde ese deseo de hacer colectivo lo que yo había aprendido en la universidad, que comencé a crear primero talleres de escritura, luego los talleres de escritura escalaron al club de escritura, luego del club de escritura se escaló a las sesiones uno a uno y pues ahora eso es la octava poesía, un Qué espacio hermoso. colectivo para aprender a escribir. Vos empezaste, primero tenés una comunidad enorme y como muy power, porque vos compartís cosas muy introspectivas, muy fuertes en algunas instancias, como siento que tenés súper abierto esto de entregar el corazón a la escritura y no es muy fácil poder compartirlo tan abiertamente. Muchas personas escriben cosas grandiosas y las encajonan por miedo a compartirlo, por miedo a que se encuentre esa escritura con el otro. Creo que vos tenés muy aceitado y muy incorporado esto. Yo no sé si sos consciente de el paso de compartir esa apertura que vos tenés en tu escritura y esa profundidad que tenés. ¿En algún momento hubo trabas respecto a eso de cuán profunda yo puedo ser en el mundo de las redes? ¿Cuántas personas hay disponibles para leer este nivel de profundidad? Sí, claro, creo que en el tema de la escritura y en los temas artísticos siempre está este límite entre la privacidad y mostrarse al mundo. Y creo que aquí se siente como mucho más fuerte porque ya el tema de la escritura tiene un tema de fondo de privacidad que yo estoy dispuesta a contar y que no estoy dispuesta a contar. Entonces, cuando yo escribo, pues ya tenemos una pelea interna de, ok, ¿qué voy a escribir? Ahora esto se profundiza más al momento de compartirlo, porque en las redes sociales también nace como este miedo de cómo voy a ser leída por el otro. Para serte honesta, eso creo que es algo que pues que siempre me ha gustado mucho de mí. Nunca me ha dado miedo el mostrarme. Y yo sé que eso no es un común denominador, pero es algo que me he dado tiempo para el trabajar. Porque el Bien, estar en redes sociales sí requiere no solamente un tema de mucho coraje, más allá de valentía, porque pues la valentía nos quedamos en, sí, voy a ser valiente para hacer, pero el coraje es accionar sobre esa valentía. Entonces, para ser honesta, a mí el dar el clic para compartir los textos nunca me ha parecido un tema de miedo. Ahora bien, ujú, lo que pasa después es lo que sí me da miedo. Porque compartir, pues es muy sencillo. O sea, yo presiono el botón, apago el teléfono y me voy. Yo hago caso omiso a lo que pasa en ese momento. Ahora bien, lo que viene después, es decir, cuando yo me meto 2 días después a ver cómo le fue a una publicación y me encuentro con comentarios, eso es realmente lo doloroso y lo difícil. Sobre todo el miedo a la crítica. ¿te critican mucho? ¿Tenés hate en redes? Pues antes no tanto, ahora ya, lo cual ha sido un cambio enorme. ¿Por qué? Porque también mis temas han comenzado a cambiar a lo largo del tiempo. Con este trabajo introspectivo de reconectar con mi verdad, que al fin y al cabo la escritura es eso, es un reflejo de quiénes somos, también ha venido como esa conversación interna de decir, ya no me interesa escribir sobre ciertos temas y me interesa escribir sobre otros. Por consiguiente, cuando decido escribir sobre ciertos temas, yo sé que no le va a gustar a ciertas personas. Y también me he enfrentado a pérdida de seguidores por eso, que era algo a lo que no me había enfrentado antes. ¿Cuáles son los Eh, temas que fueron ahí como un cambio de paradigma en tal vez en tu mirada editorial de lo que haces, en tu propuesta de comunicación, de escritura? ¿Cuáles son los temas que para vos ahí dijiste como, ah, ok, este pincha más fuerte, este no claro, gusta tanto a algunas quizás personas? mis decisiones en cuanto a por qué me enfrasco tanto en escribir en femenino, por ejemplo, o por qué mis espacios solo son para mujeres,
o por qué yo sí creo muchísimo en la colectividad y creo estos espacios dirigidos hacia mujeres. Tener una opinión muy abierta en torno a esto, obviamente ha llegado también a tener mucha crítica en torno al trabajo que una puede o no hacer. Pero también esto viene muy acunado a, eso está ligado a los valores de mi negocio. Yo no puedo mentir en torno a por qué yo hago los espacios que hago y por qué me dirijo a un segmento de público y no al otro. Entonces, cuando he comenzado a ser más vocal al respecto, cuando he comenzado a hablar sobre todo de por qué es tan importante nombrarnos como escritoras y por qué esa A, al final de la palabra tiene tanto peso, claro que he llegado a tener muchísimos problemas. Aparte de eso, creo que tocar temas, pues sí, siempre que tengan que ver con género, temas que tengan que ver sobre todo con la experiencia femenina, con el qué significa ser mujer. ¿Y Em, la crítica viene de mujeres o viene de hombres? ¿O es indistinto? pues es indistinto, honestamente, pero sí me he fijado que mientras más genuina estoy siendo, también quizás pues están dejando de acercar el tipo de cliente que no me interesa, honestamente. Y eso para mí ha sido un cambio de paradigma muy fuerte. Porque antes yo pensaba, bueno, y esta era una conversación que recuerdo que teníamos con vos en las sesiones, que yo pensaba que lo más importante era tener una comunidad enorme, que 180,000 personas son muchas personas. Sin embargo, ¿de qué sirve tener tantas personas si no todas están alineadas a lo que yo quiero? Entonces, cada que yo he visto que he perdido seguidores o que a personas no les gusta quizás mi pensamiento o lo que escribo, pues yo lo he dejado de ver como desde la carencia y lo he comenzado a ver desde la abundancia. Pues está bien, o sea, esas personas no estaban alineadas a la persona que soy ahora. Eso me ayuda no solamente a nivel de escritura, como escritora, sino también a nivel de emprendedora, a nivel de mi negocio como tal. Es súper interesante lo que traes porque es cierto que en el común denominador de lo que, y tal vez me sumo como de lo que enseñamos en términos de negocios, es como que la comunidad es un pilar fundamental para construir un negocio y se malinterpreta que comunidad es igual a cantidad de personas. Imagino que en tu escritura, y de nuevo, como retomo en la profundidad que vos traes en tus escritos, estar expuesta a tanta cantidad de personas y que sea tan masivo de pronto algo tan íntimo y tan de nicho como puede ser la poesía o los escritos como más narrativos, como más introspectivos, son súper de nicho y de pronto están masificados, que es como una contradicción en sí misma. Entonces, de pronto tener comunidad puede ser este círculo de mujeres un poco más pequeño, que se reduce a tus intereses, a tus valores, pero primero tuviste que atravesar esa masividad, digamos. ¿Cómo te llevabas con estar abierta a tantas personas? Que muchas personas en TikTok vos tenés videos muy virales, y mismo en Instagram, ¿no? Sí, no leo. O sea, yo específicamente hay plataformas en las que sé que no voy a leer comentarios, porque sé que de entrada pueden ser temas que pueden generar ruido. Obviamente leo comentarios de gente que me siguen y que consumen mi contenido, pero no me interesa la opinión de una persona que ni siquiera me sigue y ni siquiera me conoce. Entonces, de entrada, creo que ha sido muchísimo como el separar que no todo es personal. A mí Me gusta eso. hay mucho del odio que hay en redes sociales, dice más de la otra persona que de mí. O sea, la otra persona no me conoce, la otra persona no sabe de mi trabajo. Y al principio no lo veía desde ese pensamiento, porque la primera vez que se hizo uno de mis videos virales o uno de mis poemas o escritos virales, no voy a mentir, o sea, sí hubo comentarios que yo decía, no, mejor ya no lo comparto o mejor ya no hago este tipo de videos. Pero si dejaba de compartir eso, entonces estaba traicionándome a mí misma. Entonces, creo que en el tema de navegar en redes sociales y sobre todo aprender a ser vista,
también conlleva el poner en la balanza qué es importante para una. Para mí es más importante ser honesta conmigo misma, sabiendo que mis acciones y mis palabras no están dañando a nadie más. Y si vos sentís que eso te está dañando, pues la verdad es que eso dice mucho más de vos que de mí. Porque al fin y al cabo, lo que yo comparto en redes sociales, uno, es conocimiento gratuito, es conocimiento que yo he adquirido y que yo lo quiero compartir al otro. Y pues depende muchísimo de vos si querés escucharme o no. Si no lo querés escuchar, pues podés ir a leer lo que yo Ujú. he leído. Pero lastimosamente la mayoría de personas no quiere realmente hacer eso. O sea, la mayoría de personas solo quiere reflejar la persona que es. Entonces, pues ha sido mucho eso, como el reconocer que el hate, el odio en redes sociales, en realidad es mucho descontento social, descontento estructural, Mm, que viene más allá de mí. 100%. Yo creo que molestan muchas cosas de lo que haces, y creo que eso también es lo maravilloso que tiene tu escritura, porque vos plantás banderas sobre temas muy concretos, muy puntuales, y en tu escritura, más allá de que hay una narrativa, una profundidad y una poesía en lo que haces, también hay un tinte ideológico muy, muy concreto, muy claro, y una bajada conceptual muy clara, ¿no? Eh, y en redes se banaliza mucho algo que en realidad, y yo creo que ahí está como la magia de lo que haces, vos traes algo muy profundo, muy del mundo offline, a algo que se mastica mucho más rápido en el mundo de las redes, ¿no? Es como que hay una fácil digestión de pronto de lo que vemos, y tu contenido no es de fácil digestión. O sea, requiere de al menos leerlo 2 veces, porque lo que traes es movilizante. Entonces, estoy segura que así como hay hate, hay personas que se abren con vos a partir de tus escritos. ¿Cómo es la parte positiva de la cuestión? Que se Ah, habilita en el otro a es partir de leer. preciosa, es preciosa. Yo creo que es lo más bonito que me ha dejado las redes sociales. Es hermoso no solamente reconocerse significante y también reconocerse insignificante. Creo que las redes sociales te enseñan muchísimo de humildad y te enseñan muchísimo a reconocer tu papel en el colectivo. Yo cuando comencé a compartirme, siempre he dicho que lo hacía como un trabajo individual. O sea, yo pensé, voy a hacer este diario visual y nadie más lo va a leer que mis amigos y mi familia. Y luego mi experiencia me decía otra persona al otro lado del mundo que también la estaba atravesando. Me enviaban de la nada correos, mensajes diciéndome que se habían atrevido a escribir cuando pensaban que eran malas escribiendo o que se habían animado a leer luego de mucho tiempo. Para mí, el trabajo de redes sociales también conlleva un espacio de reeducar. Y esto es, claro, una decisión muy personal, pero para mí el estar en redes sociales no solamente es una posibilidad para reconectar, de reeducar, sino también para redefinirme como persona. Yo siempre he dicho que más allá de todas las personas con las que yo puedo trabajar, de todas las mujeres con las que puedo trabajar, ellas me buscan por guiarlas y por enseñarles, pero en verdad yo al final termino aprendiendo mucho más de ellas. Y creo que eso es lo más bonito que te puede dejar cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de oficio. Y no sé, siento que me ha hecho muchísimo bien. Creo que obviamente sí hay estos comentarios que dañan, que duelen, pero al fin y al cabo terminan siendo nada en comparación a el comentario de una niña de 12 años que me ha escrito porque acaba de escribir su primer poema y Mm. porque está emocionada. Eso para mí tiene mucho más peso o que una mujer me diga que después de muchísimos años retomó el poemario que había dejado de lado. Mm. Entonces, para mí, el tema de escribir termina siendo solamente una herramienta y un canal para que las mujeres se reconozcan a sí mismas, reconecten consigo mismas. Y creo que al fin y al cabo eso es lo que todas estamos buscando realmente. Volver como a la raíz madre que nos reconecta a nuestra verdad y creo que, no sé, eso es muy gratificante a nivel personal. Ay, qué hermoso.
Qué hermoso, me encanta escucharte. Yo me pondría ahí, te tiro preguntas y vos habla tranquila. Me parece que es súper interesante lo que traes. Esto lo vengo hablando hace bastante también en este podcast. Hay mucho individualismo en el mundo de las redes y es entendible porque uno está de pronto en su casa con un teléfono y es bastante individual el acto de poder grabar un contenido y subirlo. Pero el poder real de las redes es esta colectividad que se arma de perder esa unidireccionalidad de yo, comunicadora, te implanto a vos un mensaje. En cambio, yo te doy un disparador para que vos me devuelvas la pelota. Y la pelota que me devolvés tal vez me sorprende, me saca del lugar, me permite pensar en algo nuevo, me alimenta, me nutre. Como que eso es abrirse realmente al juego de las redes. Y creo que es una vez que uno lo entiende como líder de negocio y como comunicadora también, empezás a aprovechar mucho más las redes y empezás a estar abierta a lo que el otro te devuelve, ¿no? Como hoy está mucho esto de las métricas hacia afuera, de las redes hacia afuera, ¿no? Desde este lugar individualista de yo gano dinero con lo que amo y fin, y vos haceme caso y tal, que es como una reducción muy simplista del poder que en realidad tienen las redes, y traer esto colectivo que decís me parece que es super power porque al final es la sutileza de lo grande de las redes, ¿no? De esto de poder conectar del otro lado del mundo con alguien que de pronto te dejan jaque o te echa luz sobre algo que vos tal vez no lo veías tanto. Te agradece esto de la nena de 12 años, me parece una locura. Es como, dudo de que te hayas imaginado la primera vez que publicaste uno de tus escritos que eso iba a suceder. Eh, es como nada, siento que es súper inspirador para las personas que están del otro lado escuchando. Yo creo que tenés muy en claro que tu escritura moviliza. ¿Vos escribís pensando en quién te va a leer? Depende. Em, y esto es algo que siempre digo, sobre todo en el club de escritura. Todos los escritos tienen objetivos diferentes. Yo a como en la posición en la que estoy, sé cuáles son los temas que se pueden viralizar y sé cuáles son los temas que son más míos, que son más íntimos y que puede ser que pocas personas vayan a comentar o que vayan a conectar con ellos y está bien. Por ello creo que depende muchísimo del objetivo de lo que vaya a escribir, porque creo que aquí entra muchísimo y es el punto sensible que a muchas personas quizás les cuesta hablar, que se puede escribir para vender. Y eso es algo que a la gente le cuesta mucho aceptar, porque estamos muy peleados con el pensar que el arte es también un oficio y un trabajo. Y como tal, puede perseguir un objetivo monetizable. Entonces, yo sé cuáles de mis escritos pueden perseguir el objetivo de, claro, volverse virales, ser leídos sin perder profundidad e intención, porque para vender y para lograr un fin comercial también tiene que haber una intención de fondo. Si esa intención no está ligada a mi objetivo y a mis valores, pues entonces yo ya me estoy perdiendo y solo estoy escribiendo para un fin sin fondo, la verdad. Entonces, la mayoría de veces que en específico yo escribo para el otro, es obviamente para compartir algo que no solamente nace para mí, sino también una experiencia colectiva, pero que también puede ser transformado en un fin comercial. ¿Cómo te Entonces, llevas con la escritura para vender? ¿Qué elementos crees que tiene un escrito que vende? tiene que ser genuino de entrada. O sea, creo que cuando pensamos en vender, pensamos en esta como venta directa de cómprame, te ofrezco tal y tal cosa, tal y tal taller y ya, ahí murió la escritura para vender. Pero en realidad la escritura para vender es la que debe de ser más orgánica y más genuina. Si no es orgánica y genuina y no tiene un punto de transformación, entonces al fin y al cabo no se va a transferir a una venta. Y eso es algo que me ha costado muchísimo como cambiar el foco porque yo estaba peleada con el escribir para vender. Porque yo decía, no, el arte por el arte. Yo decía, ¿cómo voy a ensuciar al arte con este sistema tan banal que es la venta? Pero es que la venta también tiene mucha profundidad. Y creo que también aceptarnos escritoras y aceptarnos artistas es reconocer que nuestro trabajo vale y que nuestro trabajo merece un reconocimiento monetario. Entonces, cuando yo escribo para el otro, también no dejo de poner mi eje en el centro,
pero también dejo que la mirada ajena entre al texto. El tema de las miradas en la escritura es un tema que aparentemente es muy complejo, pero requiere quizás más introspección que nada, porque la mirada ajena, para empezar, requiere reconocer que hay una mirada propia. Pero entonces, ¿cómo decido yo y cómo soy consciente de cuál realmente es mi mirada y cuáles son mis ojos en el texto y cuáles son los ojos de otra persona en el texto? Entonces, cuando yo hago estos textos que normalmente se han hecho virales en Substack o en Instagram o en TikTok, no es solamente porque yo haya dicho voy a desnudarme, voy a desangrarme y voy a pensar solamente en mí, porque eso no es sano. Entonces ahí es donde entra el límite de, ok, voy a dejar a entrar al otro a mi texto y la experiencia se vuelve colectiva y puede ser que al final yo decida transformar esa experiencia colectiva en un punto de transformación para poder vender, ya sea el curso que sea, el taller que sea o pues el mes en el club que sea. Creo que depende muchísimo del objetivo que se tenga como tal. Ujú. Yo creo que hay como cierto alter ego en nuestras yo escritoras. Hay una, y esto lo hablo desde mi experiencia personal, puedes coincidir o no, yo creo que hay una escritora más introspectiva, más cruda, tal vez más oscura, que tiene que ver con la verdad, como de lo que yo deseo escribir como tal. Y después hay como un alter ego de escritora hacia el otro, ¿no? Como de escritora hacia la colectividad, que generalmente, bueno, en mi caso, hay cierto tamiz de temas que tal vez no pasan ese filtro, y que digo, bueno, esto lo hago un poco más masticable, esto lo hago un poco más, es cuánto suma yo hacia el otro hablar de este tema y no de este otro, cuánto suma dar este enfoque y no este otro. Sin embargo, vos traes temas muy crudos, o sea, es como ese filtro para vos, es un tamiz que pasan varios temas por ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo te llevas con eso? Em, Creo que ese es uno de los retos para mí, porque de entrada yo soy una persona muy honesta. Entonces, al ser muy honesta, el tipo de temas que atravieso también tienen que ser así. Y por tanto, incluso si es un tema que va a llevar a una venta, también tiene que ser igual de honesto. Entonces, el reto para mí realmente es transformar cualquier tipo de tema, por más complejo que sea, a algo que todas las personas puedan no solamente identificarse, sino que se sientan retadas a través del texto. Porque, a ver, creo que también al momento de escribir es un oficio hermoso porque la escritura te permite posicionarte en el papel de creador. Entonces, en este papel de creación, una decide realmente cómo ese texto puede ser leído. Claro está, si ese texto está bien construido. Exacto. Obviamente, a través de esa lectura que el otro va a tener, una puede decidir cómo conducir al lector a través del texto. Entonces, mi trabajo como escritora es ser fiel a mis valores, sobre todo. A pesar que yo vaya a ser un tema para el otro, yo siempre intento que los temas que voy a tocar sean temas que me muevan. Porque si ante todo posiciono al lector como principal actor o protagonista de mi texto desde el tema, entonces ya solo yo me vuelvo una copywriter. Y yo no estoy en contra de, claro, del copywriting, porque he trabajado de ello, pero creo que es muy diferente. Como que ¿Qué los diferencia hay? Me ejes, interesa ese tema. sí, ¿Qué diferencia los hay? ejes, los ejes de genuinidad pueden cambiar. Como en el tema de copywriting, es un tema como más de venta, independientemente del fondo del texto. Y el tema de escritura libre, escritura creativa en específico, el eje sí está posicionado en la genuinidad, sí está posicionado en el valor de exploración del texto, en el juego. Entonces, para mí es muy importante que la escritura creativa siempre esté en el foco de mis escritos, porque así yo me permito, uno, seguir jugando con la escritura, seguir navegando y desafiando los elementos que yo ya conozco de la narrativa y que sigo conociendo. Entonces, creo que para mí es eso, es como el retar y masticar lo más posible que pueda un tema
para que el otro lo entienda. Y creo que eso es realmente lo difícil, bajar un tema complejo a un tema que todos podamos entender. Me encanta. Ahí entra un tema que me interesaba también charlar con vos. Cada uno de los textos que escribís, y en realidad en la escritura creativa creo que sucede con todos los escritores y escritoras, esto de uno pone mucho en un texto, hay mucho de las vivencias, hay mucho de la experiencia, hay mucho de lo que yo puedo decir de esa experiencia porque la tengo que digerir, ¿no? Como hay un proceso de introspección que lleva su tiempo naturalmente, incluso el proceso del texto. ¿Cómo te llevas con la inmediatez de las redes sociales y tu creatividad? O sea, ¿cuándo entra esto de yo dejo mi inspiración fluir y este es mi trabajo y requiero de disciplina para hacerlo? ¿Cómo te llevas con esos dos universos? Creo que aquí es donde las dos blancas se tienen que unir a hacer una misma. Porque obviamente en mi mundo perfecto es un mundo en el que yo puedo dedicarme a escribir solo para mí, sin pensar en venta, obviamente, y que puedo vivir en la naturaleza, tomando mis tecitos, mi café y ya. Ese es mi mundo, ahí leyendo, obviamente. Sin embargo, em, siempre tengo que tener cuadriculado cuáles son los temas que puedo tocar en el mes. Entonces, como cualquier otro trabajo, tengo estructurado un calendario de los temas que voy a tocar o que puedo tocar. Que con el tema de los aspectos creativos o áreas creativas, los temas pueden variar. ¿Por qué? Porque yo antes, bueno, yo he estado en las dos vertientes. Yo he caído en el trabajar muchísimo y hacer mucho contenido, de que los 7 días de la semana subir un contenido a todas las redes sociales. Y ahora ser más consciente de qué días comparto y qué días no. Entonces, pasar de estos dos procesos de compartir solo por compartir, por cumplir quizás una meta de métrica para que el algoritmo no te olvide, que no te olvide, a pasar a pensar más conscientemente, intencionadamente en cada uno de mis contenidos, ha llevado en el medio a posicionar qué es lo importante para mi negocio en específico. Porque yo antes creía que, como mencionaba anteriormente, lo más importante era una comunidad enorme. Obviamente posicionaba las interacciones y el contenido por encima de la comunidad. Pero ahora me he dado cuenta que me interesa muchísimo más crear comunidad en algo que se sienta genuino para mí, a crear 7 contenidos virales. Porque yo antes lo que hacía era crear 7 contenidos que yo sabía que se iban a viralizar. Pero esa viralización no me llevaba a nada, no me conducía a ningún objetivo en específico. Entonces, yo lo que hago ahora es pensar conscientemente en, ok, ¿cuáles de mis contenidos logran mi objetivo general, que es crear comunidad? ¿Y cuáles objetivos puedo lograr viralidad a través de ellos? Pero mi Entiendo. foco ahora ya no es tanto atraer más personas. Ya no es mi foco en que más personas entren a mi negocio y entren y consuman, pero no se transforme ese consumo. Entonces, ahora sí me interesa muchísimo conectar. Por consiguiente, antes yo compartía, digamos, en mi newsletter todos los domingos y miércoles un texto. Ahora lo hago cada 15 días. Bien. Prefiero esos 15 días pensar conscientemente en, ok, cómo voy primero a escribir el texto, luego cómo voy a masticar el texto y después cómo voy a editar el texto. Entonces, se vuelve un trabajo de curaduría mucho más grande, pero es una curaduría que yo sé que va a tener frutos. Me encanta. Sí, eso Me significa gusta. que mi nivel de trabajo ha disminuido menos para redes sociales y por consiguiente me enfoco más en los trabajos que ya tengo. Por ejemplo, enfoco más mi tiempo en el club de escritura, en mis sesiones 1 a 1 y por consiguiente, pues tengo tiempo más libre y me siento más genuina y en conexión con lo que comparto en redes sociales. Es como un trabajo artesanal dentro de la digitalidad. Me gusta Total, eso. Como si lo hicieras con las manos. total. Es Aún como haciéndolo a barro. través de botones. Exacto, exacto. Acá entra Substack, que quería traerlo brevemente, porque
para quienes no conocen, es una plataforma que va más por los escritos, es una especie más de blog, entre newsletter y blog, creo que como va por ahí un poco. Puedes escribir artículos y es de más largo aliento tal vez la escritura que uno puede proponer ahí, y la comunidad que puedes construir ahí también es más lectora, ¿no? Entonces es una plataforma que vienen usando mucho los escritores, los copywriters también, algunos mentores, y vi que vos estás como pisando fuerte dentro de la plataforma, como que hubo ahí hace poquito un quiebre, ¿no? Sí, total. Y ese quiebre fue justamente porque comencé a ser más consciente con lo que compartía. Yo en Substack, para ser honesta, solamente comparto textos que me nacen escribir. Ahí yo no me presiono a vender o no vender. Si se logran las ventas es porque el escrito fue genuino y porque logré mi cometido. Pero el enfoque principal no es la venta. A mí lo que me interesa ahí es que la gente conecte conmigo y me conozca. Porque nuevamente eso es después lo que probablemente va a conducir a una venta. Entonces, para mí ahí es más un tema de, ya ni siquiera es de reeducación, porque las personas que están en Substack de entrada ya cumplieron un filtro. Y es que son personas que les gusta leer. Son personas que muy probablemente, si les gusta leer, van a tener temas de enfoque muy específicos. Entonces, para mí, yo ya no tengo que hacer este trabajo de filtración que tenés que hacer en las demás redes sociales, en Instagram, en TikTok. En Substack, de cierta manera, la plataforma lo hace por vos. Creo que el crecimiento que tuvo mi newsletter este año ha sido justamente por la intención que le pongo, porque honestamente le pongo muchísimo amor, tiempo y dedicación a cada uno de los textos. Y justamente creo que por esos tres factores son los escritos que más conducen a ventas, lo cual es irónico porque mi foco principal no es vender, pero terminan siendo tan genuinos y terminan siendo un reflejo de quién soy. Entonces, si te agrada la persona que soy y si conectamos, pues muy probablemente podamos conectar en otros espacios, ¿no? Pero también con ello ha representado el replantear qué significa compartirse en redes sociales, porque creo que estaba muy acostumbrada antes a esta creación fugaz, inmediata. Uh-huh. Y en Substack no sucede eso. La gente realmente son personas que, ok, puedes compartir el texto el domingo, pero ese texto puede seguir estando o siendo leído durante las próximas 3 semanas, un mes, y puedes recibir todavía retroalimentación porque la gente se dedica a leer, es básicamente como un periódico de todo el mundo. Y eso me parece preciosísimo. Creo que es una plataforma, me han preguntado mucho por esta plataforma, yo todavía la estoy abordando como lectora y no como escritora. Me parece que es una plataforma que trae ahí una nueva regla del juego. Me gusta que yo siento que nunca se va a terminar de viralizar como las otras plataformas, justamente por este filtro que tienen. Y eso la deja un poco como una plataforma de autor, como una plataforma más de nicho, que me parece que es interesante. ¿Han llegado personas nuevas a partir de esa plataforma? Digamos, ¿te ha abierto puertas que no imaginabas? Sí, totalmente. Sobre todo, digamos, en el tema de club, ahorita somos un aproximado de 75 mujeres, pero por el club han pasado aproximadamente 230 mujeres. Stack, de cierta manera, ha servido como un embudo para que nuevas personas entren a mi negocio, no solamente en temas del club de escritura, sino también en temas de sesiones uno a uno, que para mí era muy importante y es un trabajo que requiere mucha conexión. Uh-huh. Yo siempre, y vos lo sabés, yo estuve como muy reacia a las sesiones uno a uno porque es un mundo completamente distinto al club, a las membresías, por ejemplo. En las sesiones uno a uno yo vuelco todo mi amor, mi espacio, mi tiempo a la otra persona para conocerla, para comprenderla y acompañarla. Entonces, Substack, ya que de entrada te permite la conexión, también te permite conocer a la otra persona, conectar con la otra persona y por tanto ha sido uno de los servicios a los que más han llegado gracias a la plataforma, que obviamente no se ha hecho de inmediato.
porque obviamente la otra persona tiene que conocerte, tiene que comprender los valores que representas y la persona que sos. Entonces, nunca me imaginé, siendo honesta, que, bueno, al día de hoy somos alrededor de 38, sí, 38,000 Es una locura lo que va personas creciendo. en, Porque además en es Substack. exponencial. La última vez que te vieran 20.000. Sí, Fue sí. como que se van viralizando artículos y tal. Es zarpado eso. Sí, justamente se hacen virales, es muy irónico, pero se hacen virales los escritos que yo estaba más reacia a compartir. Fueron justamente esos los que las personas dijeron, sí, estos me gustan. Pero es una plataforma a la que yo invito cada que puedo en el club de escritura, como funciona como una red. Todas tenemos un directorio. Entonces, por si quieren seguirnos después, tenemos un directorio de todas las chicas que tienen newsletters en Substack y cada una se ayuda a crecer la comunidad de la otra. Entonces, termina siendo una red en la que escritoras se ayudan a construir su proceso de escritura. Entonces, creo que Substack viene de nuevo a recordar no solamente la importancia de la comunidad al escribir, que es algo que se retoma mucho de Tumblr, de Mm. Blogspot o WordPress y toda esta era de blogs, sino también que viene mucho a rescatar el valor del escrito como un producto cultural, porque creo que era algo que se nos estaba olvidando mucho, ya que se ha perdido mucho la costumbre de leer el periódico, de leer revistas. Substack viene como un espacio a retomar ese valor que tiene la escritura. Y Y creo la que eso lectura. es Sí, súper sí, súper potente. me encanta. Bueno, ahí tienen un par de consejos para Substack. Yo lo vengo usando como lectora y también me es un espacio muy refrescante porque de pronto te detenés en un texto y empezás a leerlo y no estás ya tan scrolleando y de pronto la información que entra ya no es como un rayo, sino como un espacio para poder leer y eso se aprecia de ambos lados, como lector y como escritor. Para ir cerrando, quiero preguntarte, ¿qué le dirías a una mujer que tiene su talento para escribir, pero que le está costando dedicarse a eso? Quiere trabajar de la escritura, pero no se está animando del todo a hacerlo. ¿Qué le dirías a ella? Le diría y le digo que siempre, o sea, siempre va a haber alguien que necesita leerla. De verdad, yo antes no entendía y no comprendía la importancia de compartirnos, no como un acto para mostrarnos solamente como individuos, sino también para retomar este valor de comunidad. Yo sé que en algunos momentos pensamos en nuestras experiencias solamente como experiencias individuales. Sin embargo, cuando nos atrevemos a mostrar esas experiencias individuales, nos damos cuenta que hay muchas otras personas que también nos están acompañando, incluso a la distancia o en lo invisible. Entonces, cada que nosotras dejamos que un escrito muera, cada que nosotras dejamos que una idea muera, no solamente nos estamos traicionando a nosotras mismas, sino también le estamos quitando a posiblemente una niña, una mujer, la posibilidad de conectar con nuestras experiencias, de verse leídas en lo que escribimos. Al fin y al cabo, no hay una forma correcta o incorrecta de escribir, porque todas las personas ya tenemos la posibilidad, ya tenemos una narrativa interna que es muy individual e íntima. Por consiguiente, realmente nadie puede decirte si tu escrito es bueno o malo, porque lo bueno o malo es subjetivo. Incluso habiendo estudiado escritura, letras, literatura, siempre van a haber parámetros que nacen desde la subjetividad. Entonces, si entendemos eso de entrada, nos quitamos muchísimas cadenas. Porque incluso aunque tengas la mejor gramática, ortografía, puede que en tus textos no le gusten a la otra persona. Al fin y al 100%. cabo, sí, al fin y al cabo, yo sí creo que la única escritura mala o la peor escritura es la que dejamos morir, es la que no se escribe. Porque de verdad cada escrito es una oportunidad no solamente de reconexión hacia el otro, sino una oportunidad de reconexión hacia nosotras. Pero esa reconexión tiene que comenzar creyéndonosla. Si nosotras no la creemos, entonces no importa que también escribamos o que tanto le gustan los textos al otro. Porque Sí, si me yo este gusta, me día gusta.
Si yo este día me paro y digo, yo soy escritora, no hay nadie que me vaya a quitar ese pensamiento. Por consiguiente, y creo que esto es algo muy duro de desaprender, lo único que se necesita para ser escritor o escritora es escribir como una necesidad, es escribir como un hábito. Si vos escribís todos los días, aunque sea 5 minutitos en tu cuaderno, sos escritora. No se necesita haber publicado libros, artículos científicos de investigación o ser leída por el otro para ser escritora. Entonces, creo que lo más importante al final del día es, uno, reclamar ese espacio, autonombrarnos por lo que somos y sobre todo honrar nuestro talento. Porque honrar nuestra palabra es honrar nuestra existencia. Y creo que desde ese espacio, cuando decimos, me gusta lo que hago y lo voy a compartir, no solamente nos estamos quitando la cadena a nosotras mismas, sino también le estamos quitando la cadena a miles de generaciones pasadas de mujeres que no pudieron escribir libremente, que tuvieron que ocupar seudónimos o que tuvieron que publicar bajo nombres de hombres. Entonces, le diría eso, que incluso con miedo escriba, porque al fin y al cabo ese miedo puede ser la oportunidad que moviliza a otras a escribir. Y no hay nada más bonito que eso. Me encanta. Es un placer escucharte. Me encanta el enfoque. Yo siempre hablo de la escritura y yo creo que en el mundo de los negocios es muy importante la escritura. Yo creo que como mujeres estamos construyendo una nueva manera de hacer trabajo y que lo que vos haces tiene mucho que ver con eso, que tiene una misión colectiva, que tiene una misión profunda, que abraza la sensibilidad, que abraza la creatividad y que aún así no deja de hacer dinero y de funcionar dentro del sistema en el que vivimos y que te pague las cuentas y que recibir dinero para poder vivir sin poder dejar esa creatividad, esa profundidad, esa sensibilidad que se nos fue negada durante tanto tiempo. Me parece que eso es extremadamente valioso y que cada una de ustedes que está escuchando tiene en su palabra mucho poder, sea escrita, hablada, liderada, hacia equipos, hacia la palabra tiene mucho poder. La escritura es literalmente palabra, pero en realidad todo lo que hacemos tiene escritura, todo lo que proyectamos tiene palabras y esas palabras tienen tanto poder, tanto poder transformacional en el otro y en lo propio también. Es un placer haber tenido esta entrevista con vos. Creo que es un episodio para escuchar una y otra vez, así que espero que quienes estén del otro lado puedan tomarse el tiempo de anotar lo que haya dicho, porque me parece que es brillante. Contame en dónde pueden seguirte para Pues me, poder conocerte. pues me pueden seguir en Instagram como La Octava Poesía, en TikTok como blanca.quinones y en Substack, por si se animan a ir por allá. Me pueden encontrar igualmente como La Octava Poesía. Igualmente me pueden seguir si tienen Patreon en el club La Octava Poesía y en mi sitio web, laoctavapoesia.com. Cualquier cosilla, yo siempre digo, más allá de crear como esta distancia de redes sociales, yo siempre estoy abierta a responder un mensaje, porque pues no tenemos nada más bonito que crear redes entre todas. Entonces, muchas gracias a vos, Guada, porque de nuevo, lo digo, admiro muchísimo tu trabajo y sin vos, mi propio trabajo no sería lo que es ahora. Entonces, muchísimas gracias por igual permitirme reconectar con mi voz y hacerme ver que hay muchas cosas importantes que decir. Entonces, no, gracias a vos, estoy yo la más feliz de estar en este espacio. Qué placer, qué placer. Bueno, espero que les haya gustado, vayan a seguirla, vayan a interactuar con ella que tiene escritos hermosos, tiene propuestas hermosas, siempre sorprende con cada cosa que lanza, así que vayan a seguirla. Nos vemos el próximo episodio. Bye.